Estatal Electoral de Hidalgo, a través de la Comisión de Equidad de Género y Cultura Democrática y el Centro Universitario Metropolitano Hidalgo, le damos la más cordial de las bienvenidas al ciclo Sociedad y Desarrollo. Hoy presentamos el libro Las que aman el fútbol y otras que no tanto. Tenemos el honor de contar con la presencia con el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, licenciado Mario Ernesto Peristas. De nuestro anfitrión, el rector del Centro Universitario Metropolitano Hidalgo, el doctor Eduardo Javier Baños Gómez. De la consejera electoral y copresidenta de la Comisión de Equidad de Género y Cultura Democrática, licenciada Isabel Sepúlveda Montaño. Saludamos también a nuestras ponentes, la doctora Elvira Hernández Carballido, profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La maestra Silvia Rodríguez Trejo, catedrática de asignatura de la misma universidad. Asimismo, agradecemos la presencia del consejero electoral y contador público Carlos Francisco Herrera Arriaga. Y del consejero electoral profesor José Ventura Corona Bruno. Agradecemos a las catedráticas, catedráticos, alumnas y alumnos de este centro de estudios y a los amigos de los medios de comunicación. Para dar inicio con nuestro programa, cedemos el uso de la voz al rector del Centro Universitario Metropolitano Hidalgo, el doctor Eduardo Javier Baños Gómez, para que nos dé la bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta fría mañana, pero tremendamente cálida por la gran calidez de nuestros visitantes. Sean ustedes cordialmente bienvenidos. A nombre del personal administrativo, docente, de servicios y del alumnado en general, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos, por supuesto, el que pongan su vista en este centro universitario con la finalidad de llevar a cabo la presentación de estos actos académicos, en específico la presentación el libro Las que aman el fútbol y otras no tanto, un título que me comentaba Memo que va a ser bastante interesante seguir la glosa del mismo libro. Y aprovecho aquí para agradecer también, reconocer la presencia en esta institución de la doctora Elvira Hernández Carballido y de la maestra Silvia Rodríguez Trejo, que son las autoras de este libro. Por supuesto también agradezco la presencia de mi amigo y compañero de escuela muchos años, al magistrado, al licenciado consejero Mario Ernesto Pfeiffer Islas, ex magistrado y pues, con una trayectoria profesional de muchos años, para que pido de nuevo un fuerte aplauso. Bienvenido, Mario. Le agradecemos mucho. Agradezco y reconozco el trabajo y la presencia de la consejera y copresidenta de la Comisión de Equidad de Género y Cultura Democrática del Instituto Estatal Electoral, la licenciada Isabel Sepúlveda Montaño, quien día a día es visible el trabajo y el empeño que le pone usted en esta y en otras grandes responsabilidades que ha tenido usted. Muchas gracias, bienvenida. Al consejero electoral José Ventura Corona Bruno, quien además tuve pues, el gusto de ser compañero allá en la Escuela de Derecho. Muchas gracias. Bienvenido a tu casa también. Y también agradezco al corredor público, compañero también en el Colegio de Corredores, decano de la Corredoría Pública, el contador Carlos Francisco Herrera Arriaga. Muchas gracias. Bienvenidos a esta que es su casa. El Centro Universitario Metropolitano Hidalgo es una universidad integrante del sistema educativo nacional que tiene un compromiso social que descansa específicamente bajo un concepto que es la excelencia académica. Agradezco también y pido también un fuerte aplauso para el consejero maestro Joaquín García Hernández. Bienvenido, Joaquín. Estamos preocupados en esta institución por formar profesionistas completos, propositivos y sobre todo por los valores que es educación, responsabilidad y excelencia. Sean ustedes, todos ustedes cordialmente bienvenidos y vamos a escuchar la glosa de este libro, Las que aman el fútbol y otras no tanto. Ser somos ser el mejor. Muy buenos días. Pues sin más, vamos a ceder el uso de la voz a nuestras panelistas.
Buenos días. Pues muchas gracias por recibirnos aquí en su universidad, ¿verdad, señor rector? Muchas gracias. Siempre nos emociona venir a visitar, sobre todo a gente joven y maravillosa, que inspira ese tipo de textos que escribimos, porque lo escribimos para este público juvenil y, claro, en general para las personas que, como dice el libro, aman y no tanto el fútbol. Así que les quiero agradecer bastante, y sin duda también al instituto le quiero agradecer bastante su confianza, su generosidad, que ya hemos tenido esa oportunidad de estar en otros eventos, y de verdad muchísimas gracias por también confiar en nosotras y permitirnos que estemos aquí, en cierta manera también representándolos y representando pues esta posibilidad democrática que todo país quiere, que van a ganar el voto inmediato, y más bien una duda y dice, bueno, si sabrán a qué se refieren con esta cuestión de género. Y bueno, simplemente dentro de las universidades, quienes creemos en el feminismo estamos seguras que hombres y mujeres podemos estar en los mismos espacios y escenarios, simplemente manifestando nuestros derechos, nuestras obligaciones y tratando de demostrar lo que somos, ¿no? Sin que una diferencia biológica marque una diferencia o una desigualdad fatal que ha pasado durante mucho tiempo, y por eso las mujeres insistimos mucho en que en los escenarios donde no era muy común vernos, ahora podemos estar. A veces dando mucha lata, a veces por mucha necedad, pero muchas veces llegamos y se puede dar cuenta a las personas que ahí podíamos estar, que era simplemente una cuestión cultural, lo que la sociedad nos acostumbra a diferenciarnos y a veces a decir, no, tú eres niña, tú no puedes jugar fútbol, ¿no? O tú eres niño y ¿cómo crees que te vas a ir al ballet? No, te ves muy raro, tú vete al fútbol, y a lo mejor no les gusta. Pero bueno, en esas reflexiones sobre las cuestiones de género, pues fue como poco a poco, varias compañeras y yo empezamos a ver esta cuestión del fútbol, sobre todo este año, que por suerte ya nos pasó un poquito la herida de si era o no penalti, pero se acuerdan que hubo un tiempo en que estuvimos con esa sensación, y que hubo un mes, pero el deporte en general, donde parece que a veces las mujeres no podemos estar, o cuando estamos, pues de pronto nos empiezan a ver feo, ¿no? Siempre yo reconozco públicamente, de pronto ver a Ana Gabriela Guevara y dices, ay, parece hombre, ¿no? De pronto su cuerpo tan atléticamente perfecto, unos músculos perfectos, y una dice, ay, pero no, las mujeres somos así como más llenitas de varios lados, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a esta mujer? Y pues son cuestiones culturales, tenemos esa mirada y esa costumbre de que las mujeres al parecer no pueden ser fuertes, no pueden ser atléticas, y cuando lo son, nos sorprenden, ¿no? Pero ahí hemos visto mujeres fuertes, atléticas, ahí vemos algunas levantando pesas, corriendo. Y a lo mejor, bueno, entre las mujeres, pues seguramente habrá una que es más fuerte y más atlética y mucho más ágil para algunas cuestiones, otras veces no. Pero si culturalmente no nos permiten hacer eso, pues va a ser algo complicado. Entonces nosotras decidimos escribir que el deporte no es ajeno a las mujeres y que podemos opinar sobre él, no solamente decidir si un jugador está guapo. Y entonces, siguiendo las líneas del fútbol, dije, bueno, con que me contesten 11 mujeres, yo seré muy feliz, como un equipo de fútbol, ¿no? Que sean 11. Y pues invité a varias compañeras muy cercanas, entre ellas Silvia Rodríguez, que está aquí, a Luz Martínez, que está allí sentada, que es una egresada ya reciente, salidita de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Y bueno, hice esa pregunta a 11 mujeres. Pero de pronto, como siempre pasa con el fútbol, causa polémica, sensación y pasión. Entonces ya llegaba alguien y me dice, oye, ¿qué estás haciendo un libro? Pues déjame escribir, ¿no? Y yo, bueno, si quieres, y de 11 pasó a 12, y a 15, y a 25, y a 26. De pronto dije, ay, o sea, ya son demasiadas de las que yo pensaba, ¿no? Incluso era un libro muy sexista porque dijimos puras mujeres aquí, y ahora los hombres no entran al fútbol. Y un investigador muy importante de nuestra universidad, que es el doctor Tagenka, pues me empezó a perseguir, y yo, oye, Tagenka, estoy casada, ¿qué le pasa? Y me dijo, no, mira, lo que quiero es que me dejes escribir en ese libro que dicen que están haciendo del fútbol. Amo el fútbol, me encanta el fútbol, crecí con el fútbol y yo quiero escribir algo. Y bueno, le dije, no, también que es un libro sexista, solo de mujeres, y nada más queremos que escriban las mujeres. Me dijo, ay, por favor, mira, déjame escribir. Y bueno, finalmente, aparte de que es un amigo muy querido, escribe precioso. Incluso si ustedes hoy tienen curiosidad y compran el periódico El Independiente de Hidalgo, ahí escribe el doctor Tagenka unos ensayos preciosos, ¿no? Y bueno, tramposamente le dije, bueno, si mañana me tienes el ensayo aquí a las 9:22, pues ahora le escribes en el libro, que lo tiene a las 9:22. Entonces, bueno, entró también a escribir en este libro, y resultó que pues ya fuimos 27 personas las que escribimos, las que aman el fútbol y otras que tanto. Y esta pregunta, ¿qué significa
significa el fútbol para mí? Seguramente ahorita la hago y quizá en sus mentes, espero, empiecen a pensar, bueno, ¿qué significa el fútbol? No me importa, si me importa, recuerden su playera, sus gritos en el estadio, a lo mejor domingos aburridos donde su papá se ponía a ver el fútbol y a ustedes no les gustaba, o domingos divertidos donde sí les gustaba, y pues es lo que hacemos estas 27 personas, nos ponemos a evocar qué significa el fútbol, pero desde diferentes maneras. La mía muy personal, obviamente que muy personal, tiene que ver, empiezo yo mi capítulo de este libro diciendo, hay una colonia, Portales, ahí en la Ciudad de México, en donde en una calle están jugando niños que les gusta el fútbol, ¿no? Pero en ese momento se va a tirar un penalti, el niño que va a tirar el penalti se está preparando, concentrándose para dar el cañonazo y dar el triunfo a su equipo, pero ahí con gol, pero no contaba que enfrente de él está una personita muy delgada, muy cabezona, que ama el fútbol y que se lanza y con una mano desvía y evita el penalti y evita el gol y el empate queda en el equipo, ¿no? Esa niña, como soy yo, es ella, es Elvira. Una niña que en los años 70 le encantaba el fútbol, jugaba yo con mis primos, jugaba de una manera maravillosa y bueno, ¿y ahí qué pasó? Era yo, como dicen, marimacha o tenía dudas en alguna cuestión, no, simplemente tuve un papá que siempre nos empezó a apasionarnos por el fútbol. No hagan cuentas, como siempre les digo, pero casi yo fui a estrenar el Estadio Azteca en el año 65 con mi papá. Un Estadio Azteca, imagínense lo nuevecito, recién pintadito, el pasto así como color de Primacolor. Mi papá nos llevó, no sé si fue suerte o mala suerte de mi papá tener 4 hijas y no le quedaba más que ir al fútbol. Bueno, bien pudo haberse ido solo, pero nos llevaba a sus 4 hijas y a su esposa y nos llevaba al Estadio Azteca. Nosotras, como pues, no nos interesaba, no estábamos acostumbradas, nos poníamos a jugar a adivinar los anuncios que había en el Estadio Azteca, pero los leíamos al revés. Y a ver, ¿cuál es Herdes de no sé qué? Herdes. Estábamos jugando y un día mi papá nos dijo, ¿qué están haciendo? Ahí en la cancha es lo importante. Vean al portero y vean cómo está mandando a su defensa y vean aquí al lateral cómo está cubriendo acá y vean al delantero el codazo que le está dando y nosotras, wow, qué maravilla. Y pues de pronto nos empezó a gustar el fútbol. Nada más no se vayan a emocionar, mi papá le iba a la América, le sigue yendo a la América, entonces pues bueno, nosotras pues le empezamos a ir a la América, entonces ahí a pelearnos y a gritar. En mis tiempos estaba Zag, estaba papá, estaban pues varios jugadores que ahorita ya obviamente ya pasaron a mejor vida, pero en ese tiempo eran los grandes jugadores, papá Zag, no Zag, hijo. Entonces bueno, era ir al estadio y de verdad sentir ese gusto, esa pasión de gritar gol con toda tu alma, de pelearte con el de al lado porque le iba al otro equipo. Entonces el fútbol para mí fue esa esencia. Me tocó vivir muy de cerca el primer mundial que hubo aquí en nuestro país, que fue en el 70, y pues aparte celebrar sin que ninguna persona en televisión nos dijera, vénganse al Ángel, de manera auténtica la gente decir, vamos a celebrar un triunfo de la selección mexicana, que recuerdo muy bien ese penalti que tiró el Halcón Peña para ganarle a Bélgica 1-0, imagínense, si no me gusta el fútbol. Entonces, con ese silencio en mi casa y de pronto me acuerdo que el Halcón Peña sacándose con una toalla, y concentrándose, y en la televisión Ángel Fernández como siempre, y silencio, y prepara, y tira, y un grito que bueno, en toda la ciudad y en todo el país yo creo que se escuchó, y siempre digo en este libro, que es el momento así pequeñito en que este país de verdad es auténticamente feliz. Nos guste o no nos guste el fútbol, ese ratito de, a lo mejor estás en un restaurante y también brincas, y ¿quién fue? Entonces imagínate tú gritas porque toda la gente lo está celebrando, ¿no? Entonces les comento, hace 4 años en un congreso internacional de historia de mujeres, muchas feministas andábamos en este congreso, y era el mundial de fútbol, jugó México con Francia y ganamos. Entonces saliendo del congreso pues veían fiestas por todos lados y las feministas, ay gente, lo que les digo, no, vean a la gente, voltea a ver a quien quieras y te va a sonreír. Y hace el puño así, te van a tocar el claxon, o sea, estamos felices. Y a veces este país lo necesita bastante, por lo menos unos segundos, unos minutos, 2 días, 3. Luego ya vendrá la descalificación de siempre y diremos, podríamos haber ganado, pero ese instante de verdad lo logra el fútbol. Y yo es lo que trato de escribir, ¿no? Esas historias que para mí son muy personales, son bastante familiares. Incluso alguien que presentó el libro dijo, hay que hacer un análisis de varios de ustedes porque era el amor por su papá que les gusta el fútbol, no es que mi papá me enseñó, es que mi papá me llevaba, y bueno, a lo mejor esa fue la razón, y estas cuestiones de género así se explican fácilmente, ¿no? Como una mujer,
se supone que pues, no juega ni nada, pues le encanta estar ahí, bueno, porque lo fui aprendiendo, ¿no? Lo pude jugar, a lo mejor no profesionalmente, ya en la primaria todavía en ese tiempo no había equipos de fútbol, pero mis compañeros, como dicen, me dejaban jugar, mi papá nos permitía, nos impulsaba a jugar y a jugar del tú al tú. Igual siempre me encanta mi anécdota de que una vez jugando fútbol con primos, uno le entró a mi hermana como no tiene ni idea, pues la dejó ahí tirada, ¿no? Y recuerdo perfectamente cómo entra mi papá ahí a la cancha que teníamos, corriendo, y yo dije, no, ahorita mi papá le va a pegar a mi primo, o sea, ¿cómo se atreve a pegarle así a mi hermana? Y no, mi papá entró y nos llamó, empezó a sobar a mi hermana del pie, dijo, a ver, te duele mucho, a ver, mueve, muy bien. Y ahorita quiero que en la tercera jugada a este cabrón le des así, y vas a ver si te vuelve a pegar. Y nosotros, pero ¿cómo crees, papá? Sí, así se juega, así que nada, que te vuelve. Y sí, pues mi hermana, al pobre de mi primo, lo sacaron en camilla, ¿no? Pero de pronto dices, ay, que un señor confíe en mi fuerza de mujer y me dice, no tienes que hacerlo. Entonces, bueno, en este texto que yo escribo, intento compartir por qué podemos amar el fútbol a algunas mujeres, ¿no? A lo mejor por esa lealtad a tu papá. Claro, ahora me llama traicionero porque le voy al Pachuca, porque ya no le voy a la América, pero cuando estoy allá con él, me digo, la América, pero si no, aquí ya me apasiono por otras cuestiones. Pero bueno, esto es a lo mejor muy simple, a lo mejor muy sencillo, pero son historias del fútbol que también las mujeres queremos narrar y queremos compartir. Pero las otras 26 que escriben aquí, y nuestro compañero Tagenka, pues dan otras miradas muy diferentes que también merece el fútbol. Y ahorita les hablo con alegría, con pasión, con gusto, porque así sigo celebrando el fútbol, aunque tenga doctorado, y aunque sea una crítica, y aunque sea una académica y una investigadora. Finalmente el fútbol como deporte logra esas pasiones, logra esas alegrías, logra esos gustos, pero también en este libro ustedes van a encontrar otras miradas analíticas que nos hablan cómo finalmente también el deporte y el fútbol en particular se ha utilizado para algunas conveniencias, ¿no? Entonces nos hacen análisis de las grandes empresas, como puede ser Televisa, que a lo mejor sí pueden utilizar o sí utilizan el fútbol como distracción, como manipulación, y a lo mejor ahí la doctora Josefina Hernández Telles hace una severa crítica y dice, y un equipo de fútbol no representa a México, México somos mucho más que 11 ahí perdiendo en una cancha, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor, pero finalmente, como le digo a la doctora Josefina, pues sí lo criticas, pero lo has visto, sabes que existe el fútbol, sabes, bien curioso porque es una crítica muy fuerte y al final dice, bueno, lo único que me gusta del fútbol es mi novio Hugo Sánchez, porque es un gran jugador. Les digo, fíjate, cómo finalmente también te involucraste en el deporte porque está ahí latente, ¿no? El primer texto en el que empieza el libro es una maestra de todas, que es la doctora Hortensia Moreno, una investigadora de la UNAM. En su texto es un cuentito, pero viene cuánta información escribe, sobre todo esta explicación biologicista, social, feminista, de por qué las mujeres, a veces el deporte nos resulta extraño, ajeno o no nos gusta. Y empieza a hablar cómo no hemos sido educadas para eso, ¿no? Muchas veces seguramente recordarán sus clases de deportes, de a ver, los niños brincan y van de este lado y las niñas juegan avioncito, ¿no? Pues de pronto, pues no nos hacen esa cuestión, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de Hortensia Moreno que dice, por ejemplo, a las mujeres cuando nos viene un balón encima, lo primero que hacemos, ¡ah!, gritamos, ¿no? Y nos agachamos. Y en cambio un hombre viene un balón y lo remata y aunque le duela, pues le da ahí la patada, ¿no? Dice ella, eso no es biológico, o sea, no es de que, ay, porque soy mujer me espanta, sino porque no estamos acostumbradas a agarrar el balón, a jugarlo. Y claro, si ahorita ustedes han visto, sobre todo las campeonas ahora de los Juegos Centroamericanos, a las jugadoras, saben bajar un balón, saben, porque lo aprendieron, porque culturalmente sí somos capaces de hacer ese tipo de deportes. Entonces, en las que aman el fútbol, yo creo que no tanto viene esa reflexión. O viene un texto de Claudia Pedraza que me encanta mucho el inicio y que hay veces que de las presentaciones me gusta leerlo, porque Claudia Pedraza, aparte que está haciendo ahorita su tesis de doctorado sobre las narraciones que hay del fútbol, hace un análisis de cómo hacen las narraciones del fútbol y ella nos dice, por ejemplo, es muy común que de pronto en el fútbol nunca van a decir, ay, aquí el señorito está pateando el balón, ¿no? O sea, aquí el hombre. Y en cambio con las mujeres a veces los adjetivos también minimizan, ¿no? Y aquí esta señorita pateando como sirena y princesa y dices, ay, pero si se ve que son fuertes y aguerridas, pues de pronto hasta en esas cuestiones culturales están presentes, ¿no? Pero, por ejemplo, Claudia Pedraza empieza así su texto, porque aparte de estar haciendo un doctorado, jugó fútbol. Y dice ella, un día metí un gol. El corazón me latió con tanta fuerza que tuve que correr y gritar por la cancha para que no me estallara.
Mi estómago se llenó de tanta emoción que tuve que sonreírle de oreja a oreja para no vomitarla. Y entonces supe que en la vida pocas cosas se comparten con tanta felicidad como es meter un gol. Y cuando leo este texto me acuerdo que en una presentación un señor levantó la mano y me dijo: oiga, pero entonces las mujeres sí pueden celebrar un gol con ganas. Sí, señor, le puedo asegurar que sí. Entonces en el libro pues es lo que hacemos nosotros, ¿no? Hacer este recorrido de diferentes maneras. Escribe una joven que fue mi alumna, ahora ya es también profesora, que se llama Paz Molina Carreño, y ella cuenta la historia de su abuelo. Entonces pueden decir, bueno, y el abuelo, bueno, aparte de que fue un jugador de fútbol y aparte de que fue su abuelo, fue el primer mexicano que metió un gol en un mundial de fútbol. Y eso realmente es maravilloso porque luego no metemos muchos goles. Bueno, este jugador que fue el Trompo Carreño metió un gol. Y Paz Molina en su casa oía que hablaban de su abuelo, pero no sabía muy bien. Y cuando era mi alumna me dijo: oiga, maestra, ¿puedo hacer un reportaje sobre mi abuelo? Y yo, pero es que creo que era que jugaba fútbol. Le digo, pues es mejor saber, a ver, hijo. Y de pronto encuentra esa maravillosa dato que su abuelo fue el primer mexicano en anotar un gol en el mundial. Entonces nos cuenta la historia, y su abuelo toda la vida jugó en el Atlante. Y ella dice, bueno, es el Atlante como el equipo feíto, como el de los pobres, como el que a nadie le va. Incluso aquí una reportera nos platica: cuando entré a cubrir deportes, me mandaron a cubrir al más patito, al Atlante. Y digo, ay, qué mala, pero bueno, en algunos lados así es esa situación. Y de igual forma, así como Paz Molina nos cuenta la historia de su abuelo, también muchas reporteras, incluso dos que trabajan aquí en el periodismo de Hidalgo, nos cuentan lo que significa para ellas trabajar en deportes, ¿no? Primero la duda: ay, ¿cómo tú, mujer, y deportes? No, vete a sociales, vete a cultura, no vas a poder con deportes. Y ella dice, claro que sí puedo. De pronto, a ver, pero ¿quién es fulanito? ¿Y quién es sutanito? ¿Y qué significa un gol? ¿Y qué significa un tiro de esquina? Entonces, bueno, ellas demuestran que lo pueden hacer. Y es así como en este libro, pues hacemos ese recorrido de las que aman el fútbol y otras que no tanto. El título salió, seguramente ustedes están muy jovencitos y no lo van a recordar, pero bueno, salió de este narrador que se llamó Ángel Fernández, que era muy característico. Ahorita muchos de Televisa lo intentan imitar muy mal y algunos te ensordecen y te molestan. Hay gente que luego prefiere ver los partidos con el volumen bajo porque es horrible, y en radio no se diga, ¿no? Y de pronto tira ahí, ¿tú qué? La falló. ¿Por qué me hacen sufrir tanto? Entonces, bueno, Ángel Fernández era de verdad un creativo de la narración del fútbol, un verdadero maestro. Inventaba cada frase, les ponía los apodos puntuales a los jugadores, y siempre que empezaba un partido de fútbol decía: a todos los que aman y quieren el fútbol. Y empezaba con ese entusiasmo y te llenaba de alegría, ¿no? En otra presentación de un libro decía un compañero que la primera vez que fue al Estadio Azteca esperaba oír a los narradores, porque estaba muy acostumbrado a verlo en la televisión, y dijo, ¿qué aquí nadie narra el fútbol? Pues no, aquí tú lo vas a ver. Y extrañé a Ángel Fernández con sus gritos, y metían un golazo y decía, me pongo de pie, y dicen que realmente se ponía de pie. Entonces, bueno, te daban esas narraciones que te contagiaban más esa pasión por el fútbol. Y hace ya muchísimos años, en 1996, yo ya tenía esta idea de escribir sobre mujeres y fútbol, y hubo un suplemento que se llamó Doble Jornada en el periódico La Jornada, y escribíamos ahí. Y bueno, con mi jefa casi le rogaba, déjame escribir de fútbol, y no me dejaba mucho. Pero en 1996, lo recuerdo porque aparte fue el último número que salió de ese suplemento, yo hice un texto que se llamaba Las que aman y odian el fútbol, y me puse a entrevistar a muchas mujeres para que me hablaran sobre el fútbol, ¿no? Y salían estas mismas historias: me gusta por mi papá, no me gusta por mi papá, me gusta porque sí sé de deportes, me gusta porque lo quiero practicar, lo ignoro porque se me hace una manipulación de las masas, me lo aborrezco porque por culpa del fútbol pasaron estas cosas en ciertos países. Pero las miradas son diferentes, son miradas que finalmente se unen en una sola palabra, ¿no? Que es el fútbol. Entonces este libro, que se llama Las que aman el fútbol y otras que no tanto, surge de esa frase de Ángel Fernández, pero tuve la gran suerte de que los textos que ya tenía yo en la mano, y que dije tengo que publicarlos obviamente, llegaran a manos de Maite Romo, una mujer de aquí de nuestro estado, del estado de Hidalgo, que ha creado una pequeña editorial, que es la editorial Elementum. Y bueno, revisó los textos y le parecieron que podía ser un libro interesante, aunque claro, nos los regresó todos corregidos, y le dije, no, yo no puedo entregar estos libros con unos mapas de pirata ahí, pero bueno, hicimos lo que teníamos que pulir. Y ella dijo, bueno, vamos a ponerle un nombre así como más directo y más sencillo, porque odio es una palabra muy fuerte, y aman es mucho más invitadora a la lectura, ¿no? Entonces, Las que aman el fútbol y otras que no tanto, pues este libro que Maite Romo tuvo en sus manos, lo armó,
lo acomodó de una manera que yo creo que hasta eso ha hecho que este libro tenga tanta suerte, porque se ha vendido bien, ha gustado, se ha leído, ya ni quiero hacer las cuentas, Luz las lleva, pero creo que llevamos más de 20 espacios donde lo hemos podido presentar por todo el país, y eso deja algo, ¿no? Que el fútbol es un tema que siempre va a gustar, que las mujeres podemos hablar del fútbol y la gente que lo ha leído le sorprende, le gusta, se contagia. Hay gente que me dice, es que ¿sabes qué? Lo leí, me acordé pues cuando yo jugaba en la calle fútbol, y qué padre que ustedes hagan esos recuentos, y aparte qué sorprendente que me digas que eres una niña que jugaba fútbol, o de pronto datos de algún jugador, yo no sabía que Pelé había metido tal gol en tal momento, que también vienen en este libro, porque vienen esas miradas y esos estudios, y viene, como dice, hace poco lo dijo aquí un poeta de Hidalgo que presentó el libro, dijo, aquí vienen diarios, vienen crónicas, vienen análisis, vienen ensayos, viene una variedad de textos, pero finalmente siempre cierras el libro y dices, ay, sí, el fútbol está presente en nuestras vidas, ¿no? Les digo, de la manera que ustedes lo quieran ver y lo quieran padecer, sufrir, rechazar, pero está ahí latente, ¿no? Desde alguien que se pone su playera con todo orgullo, y luego parece absurdo, hay gente que me dice, es que no te puedo creer que no te puedas poner una del Guadalajara, y no te juro que no, o sea, me sentiría toda rara, igual que uno del Guadalajara, primero se avienta por la ventana y luego se pone una de la América, ¿no? Y esas apuestas crueles, ¿no? Le pasó hace poco a un alumno mío que apostó y le tocó ponerse su playera del Guadalajara cuando es americanista de corazón, pero vean, o sea, esas pasiones que provoca el fútbol, esas alegrías que, insisto, a veces son tan necesarias en una sociedad, finalmente también el fútbol las puede dar, y a veces también esas realidades abruptas que de pronto dices, pero ¿por qué no le ganamos a Holanda? Porque aparte no era penalti. Bueno, porque Holanda es un país cuyo desarrollo es muy diferente al de nosotros, y en donde a veces nosotros el deporte pues es una materia más perdida ahí en la currícula, y no nos dedicamos de verdad a hacer un deporte que no solamente es el fútbol, porque luego también en muchas presentaciones me dicen, oiga, pero el ciclismo también, sí, tienen razón, todos los deportes son importantes, pero pues ahorita el fútbol es el que está latiendo ahí, porque bueno, lo han sabido utilizar muchas empresas, lo han sabido utilizar la publicidad, las grandes televisoras, los mismos políticos, de pronto ahí los vemos viendo un partido de fútbol, pero las que aman el fútbol y otras que no tanto, pues gracias a Editorial Elementum y a Maite Romo estuvo aquí presente un libro hecho además con bastante amor, porque incluso sin más que el entusiasmo y el cariño, pues Maite Romo, por ejemplo, en la portada del libro la modelo es su hija, porque pues no teníamos para hacer una portada así de mucho más profunda y creativa, y pues Mara se prestó para salir aquí. Entonces luego cuando nos acompañan las presentaciones, pues le da pena que luego la gente la identifica, o por ahí anda circulando el libro y a Maite Romo le dicen, oye, vi un libro y creo que en la portada está tu hija, y bueno, pues lo menos también por eso llama la atención. Pero les puedo asegurar que estos textos pues tienen esa mirada, y pues nuestra invitación, aparte de que lo lean, es para que de verdad lo que ustedes quieran escribir, si es que quieren escribir, no lo habían pensado, compartido con alegría, con creatividad, con frescura, pues da un resultado que es pues compartir diferentes historias, compartir diferentes miradas y ver que es posible en nuestra sociedad pues reflexionar sobre diferentes temáticas, ¿no? Y es lo que nosotras pues quisimos venirles a compartir, que el fútbol, las mujeres, el género, la sociedad, y a lo mejor aspectos que pueden ser mucho más trascendentes y que nos pueden preocupar, que sí nos tienen que preocupar, pues están latentes en nuestra sociedad, pero a veces de pronto tomar un ratito de alegría, un ratito de inspiración, pues sin duda es memorable, es alegre, es festivo, y este libro ahorita de mayo para acá que lo hemos estado presentando, pues lo que nos da mucho gusto es que de verdad la gente que lo ha leído lo disfruta y no lo bota, sino que de pronto dice, es que los textos son tan frescos que haya uno mundial, haya uno partido de fútbol, sea uno campeón de la América dentro de unos días, de todas maneras me mueve porque forma parte de mi cotidianidad, y al menos gran parte del siglo XX y parte de este siglo XXI, ahí está ese deporte formándonos, deformándonos, muchas veces uniéndonos, y muchas veces les digo, logrando un pedacito de alegría y felicidad que de verdad a veces este país lo necesita con mucha fuerza, y el fútbol por lo menos en ese momento nos da esa alegría, ¿no? Entonces pues esa es mi invitación, y les quiero agradecer nuevamente su presencia, y espero que quieran el libro, porque aquí trajimos varios. Como sabemos que nuestros estudiantes son chicos independientes, pero que no se fregan en los millones, lo traemos a un precio bastante cómodo para ustedes, entonces esperamos que lo quieran leer, compartir,
y pues esa es la idea, ¿no? De que lean, de que vean varias historias, de que sepan algunas cuestiones, pero sobre todo que vean cómo las ciencias sociales son tan generosas que nos permiten tener diferentes miradas y sobre todo en un deporte que sigue siendo apasionante como es el fútbol. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues a mí me da mucho gusto estar entre tantos jóvenes y jóvenes con experiencia para poder hablar de un libro que a mí me ha resultado de verdad muy gratificante. Pienso que el fútbol, y lo diré llanamente y además así en lo coloquial, el fútbol es el único deporte en el cual nosotros dejamos que nuestro honor se vaya a las patas. Porque ahí está, ¿no? Pues tienen que jugar, y los jugadores tienen que jugar bien. Nosotras hicimos un libro, de hecho, fuimos invitadas por la doctora Elvira Carballido, y de repente uno no sabe qué pensar cuando dice, bueno, ¿qué es lo que piensas o qué sientes cuando tú escuchas el fútbol, qué es el fútbol, qué te motiva con el fútbol? Entonces yo cuando veo el libro, yo veo las diferentes motivaciones que varias mujeres tuvimos y un hombre. Esas motivaciones han sido primero pues porque efectivamente sus padres lo llevaran, sobre todo su padre llevaba pues, a las niñas, porque las mujeres ya grandes, las mamás sobre todo, no llevan a los hijos y entonces empiezan a ver el fútbol de otra manera, como un deporte, con alegría, con entusiasmo, y ven cómo sus niños están formando, sobre todo con una alegría por vivir, y eso es importante. Y sobre todo también quiero insistir en que el libro se puede leer de muchas maneras. Después los libros los leemos de una manera, digamos, muy normal, desde inicio al final, pero no, tiene el libro la gran ventaja de tener 27 participaciones, y todas ellas diferentes, y todas ellas sobre todo hablando acerca de lo que se siente ser parte de un deporte, del deporte nacional por excelencia. Así, hay recorridos que van desde lo antropológico hasta lo social, pasando por lo cultural, pasando por el divertimento, por diferentes géneros y tipos de texto. Como bien decía la doctora, pues hay crónica, hay análisis crítico, hay análisis sociológico, hablan acerca de cómo el fútbol y la mercadotecnia se van dando de la mano para permitir el uso y el abuso de los medios y para fomentar un deporte, que a lo mejor no es el que va a llevar la ventaja en todos los aspectos en lo que son los mundiales, pero sí en la ventaja en cuestión de la participación de las empresas. Considero, en mi caso particular, que cuando a mí me invita la doctora, yo lo que hago es una crónica de un partido de fútbol, entre comillas, imaginario, y entonces empiezo a ver a los jugadores cómo van saliendo de la cancha, digo allí cuál caballos, ¿no? Cuál jinetes, etcétera, ¿no? Entonces, empiezo a hacer, me voy a aprender un poquito, a ver, y además se llama Un milagrito por el amor de Dios, hace referencia al santo niño del fútbol. Habla acerca de, dice, los nuevos gladiadores entran a la cancha, enfundados en sus playeras color naranja me has de ver, llevan un trote rítmico, cual caballos de cuadrarica. Saben que no deben perder, puesto que este partido es decisivo para ellos, que se encuentran al filo de la división de ascenso, en otros tiempos conocida como segunda división. Y es que existe un mundo de diferencia entre esas clasificaciones. Los jugadores de primera división son considerados superestrellas, ganan en un mes lo que un obrero desearía para todo el año, viajan en primera clase y no en camión guajolotero, y cuentan con exclusividad en la pantalla chica, ya sea del canal del desagüe o el del otro que está peor. Entonces, empiezo a hacer una crónica sobre la manera en cómo nosotros vemos el fútbol, cómo de verdad los jugadores llegan a la cancha y en muchas ocasiones se juegan mucho más allá que el honor se juega en la vida. ¿Para qué? Para un deporte que mucha gente ve, mucha gente desprestigia en muchas ocasiones, pero mucha gente lo vivimos. Son 90 minutos que estamos al filo de la butaca, son 90 minutos en que si nos gusta el fútbol, realmente lo padecemos, lo sufrimos, lo gozamos,
Y esto es antes, en y después del fútbol, porque bien hace un análisis el doctor Tagenka, decir, el fútbol no solamente son 90 minutos, son los 90 minutos del juego más entre partidos, lo que uno piensa y habla del juego, más antes del partido también, cómo uno va y asiste a la cancha, cómo hay ritos que uno llega a adquirir cuando uno se empieza a pintar la cara, porque uno va a un equipo, cuando uno empieza a gritar, porque todo el mundo gritamos, digamos que a lo mejor no de la manera más propia, pero eso no importa. En la cancha uno puede decir lo que sea, uno va y se desfoga, uno habla o dice o siente lo que no se atreve a hablar, decir o sentir fuera de la cancha. ¿Por qué? Porque es un desfogue, y los desfogues siempre son buenos, en todos los sentidos. Y más si estamos en un espacio donde es permitido, y donde casi todo, menos la violencia, es permisible. Entonces podemos ver cómo nos transformamos en esa gran masa que ama o que odia el fútbol, pero generalmente si vamos es que lo amamos. Y entonces somos otros y otras cuando estamos dentro de un partido. Y es interesante ver cómo si analizamos, si vamos yendo en un espíritu ya más analítico y crítico, analizamos a los que están a nuestro alrededor y se convierten en otros, y nosotros también lo hacemos. Y escuchamos al de enfrente, al de atrás, cómo gritan y cómo sufren y cómo llegamos a llorar, porque efectivamente tengo una hija de 19 años y en una ocasión fuimos al fútbol, bueno, a la primera ocasión fuimos juntos al fútbol a ver al Pachuca, por cierto, porque además es seguidora del Pachuca, y entonces cuando empezó el partido yo empecé a oír lo que decía mi hija y yo dije, eso no se lo enseñé yo. Bueno, sí, a lo mejor sí, cuando veía los partidos, pero sí hacía unos gritotes que decía, es que eso es bueno porque además sabes que la gente lo siente y lo vive y lo apasiona, y eso es muy, muy bueno. Y cuando perdió México, recuerdo, lloró, no, y más cuando perdió Pachuca la final pasada con el León Pachuca, lloró, yo la dejé sola porque ella capaz que igual ahorita se pone peor. Pero considero que el fútbol es un deporte que nos apasiona, que nos gusta, que nos hiere, que nos mata, pero que nos revive al otro día después de que perdimos. Eso que le puedo yo decir a un jugador, por ejemplo, o mejor dicho, a quien sigue a Cruz Azul, ¿no? Cruz Azul de todos mis amores, pero pues también es el subcampeón de subcampeones, yo creo que siempre lo será, pero todos lo conocemos, y es importante también el que nuestros hijos, que nuestras hijas, ¿no?, conozcan, aprendan y amen el deporte que quieran, no solamente el fútbol. El deporte es una manera de orientar aspiraciones, de orientar deseos y sobre todo también de tener a las personas, a todos, grandes y chicos, en un fin positivo. Desafortunadamente estamos en tiempos difíciles. Creo que el deporte es importante porque el deporte desfoga. El deporte es una manera de expresarnos, de expresar sentimientos. Y si nosotros hablamos también de la lectura, también es muy importante para todos nosotros leer, aprender. Ahora, si nos enfocamos a lo que es este texto, digo, a mí me gusta porque ustedes lo abren y encuentran, por ejemplo, o de ser mujer, golazo, ¿no? Y este es uno. Hay otro, y son que para jugar en equipo. Entonces, son diferentes, serán que tres hojas más o menos, 3, 4 hojas, en los cuales ustedes van a encontrar una historia de vida también, una historia de aprendizaje, una manera de analizar, de criticar y de ver el fútbol, una crónica también por ahí deportiva, análisis de gente no tan solo maravillosa, sino también muy, muy importante en el área académica, ¿no? Hay doctores de la UAM, de la UNAM, hay investigadores también, así como también está entrelazado junto con experiencias de chicas que están apenas aprendiendo, apenas están en la licenciatura, y cómo se van conjuntando esos saberes, esas experiencias, y cómo nos deja, de verdad nos deja una sensación de alegría. ¿Por qué? Porque estamos orientándonos a algo positivo, porque nosotros tenemos que considerar que somos algo más que entes que solamente van a aprender lo, entre comillas, lo normal, lo académico.
también aprendemos de la vida, y la vida nos enseña muchísimas más cosas. Por ejemplo, nos enseña a compartir. Aquí nos hablan acerca de cómo se puede compartir a partir del fútbol, nos enseña cómo transformarlo, cómo nos transformamos también a partir del fútbol, y sobre todo, insisto, si alguien quiere hacer un análisis minucioso de la manera de cómo se van relacionando los análisis de género, entonces considero que es importante también entenderlo. Es decir, tenemos en solamente un texto, ese texto que nos costó, yo no diría lágrimas, nos costó sonrisas, nos costó mucha alegría, y a partir de este texto, a partir de este libro, los que participamos, nos hicimos mucho más solidarios uno con otras, porque solamente uno. Y considero también que este texto es aún más importante porque bien decía también un crítico, decía, ese primer libro está escrito por mujeres y habla acerca del fútbol desde diferentes miradas, desde la manera más sencilla, más coloquial, hasta una mirada mucho más, digamos, seria, académica, social, cultural y antropológica. Y solamente en textos pequeños, muy fáciles de comprender, muy fáciles de digerir, y sobre todo también muy fáciles de aplicar y de ver en lo cotidiano. Entonces, creo que también vale mucho la pena, porque es uno de esos libros que hay investigadores que lo han visto y que lo han certificado, ¿no?, como algo que realmente vale la pena en la cuestión social, cultural, antropológica, pero nosotros lo vemos como algo que es producto de un equipo de trabajo, así como en el fútbol y los equipos de fútbol, así nosotros somos un equipo, y creo que por allí ya hay otros planes para otro tipo de análisis socioculturales, pero sobre todo de una manera vista mucho más sencilla. Así que, Si alguien no tiene alguna pregunta, solicitaríamos al consejero presidente del instituto, el señor Mario Ernesto Pfeiffer Islas, nos pueda brindar su mensaje. Gracias, muy buenas tardes a todos. Desde luego, pues creo que estamos, voy a asumir así, un día de fiesta. Se ha hablado de alegría y precisamente pues algunos deportes colectivos, especialmente como el fútbol, nos brindan esa situación de euforia, ¿no?, de esa euforia colectiva. Por eso yo quiero de verdad agradecer a la doctora Elvira Hernández Carballido, que como muy bien lo ha dicho, es la primera vez que nos apoya en diversos trabajos, en diversas actividades que realizamos en el Instituto Estatal Electoral, donde hay un gran compromiso con el tema de género, y hoy sobre todo con un tema que tiene
tienden a ser más sobre igualdad, más que equidad, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Elvira, por este importante apoyo que siempre nos ha brindado. Y desde luego a la maestra Silvia Rodríguez Trejo, su maestra, de verdad, pues escuchándola nos hace hacer una reminiscencia, algo muy importante que a veces perdemos, y quiero decirlo también porque aprovecho para saludar con afecto, desde luego, al señor rector de este importante centro universitario, al doctor Eduardo Javier Baños Gómez, como lo ha dicho el compañero, muchos años, muchas batallas, muchas travesías, y a quien de verdad le reconozco, le aprecio. Hemos hecho programas que nos acercan a las universidades, que ha sido precisamente esta universidad lo que nos ha brindado poder hacer esos primeros planteamientos. Lo hemos hecho en un programa de radio, nos ha apoyado el señor rector, lo hemos hecho acudiendo a esta importante casa de estudios, y que seguiremos haciéndolo. Hay proyectos que en un futuro tendremos que seguir completando. Pero algo muy importante, y esto tiene que ver con la educación, y lo decía, me parece muy bien la doctora, hay que escribir, y a mí me sorprende mucho, no estoy muy alejado de la academia, pero a mí me sorprende mucho cuando los jóvenes dicen, ¿de qué escribo? ¿No? Y sobre todo perdón mi formación de abogado, ¿no? Del aborto, de la pena de muerte. No, hay muchas cosas de las que hoy se pueden escribir, ¿no? Y este libro es un ejemplo de ello, de cómo podemos, en un estudio serio, analítico, responsable, ver los grandes temas que rodean a la sociedad. Yo creo que este es un espléndido motivo, de verdad, para felicitarles a todas las autoras. Luego ha sido la coordinadora, pero sobre todo a las autoras y al autor, por supuesto, de ver esta visión, de tener esta oportunidad de estar trabajando en temas de verdad tan trascendentes para la vida cotidiana. A veces lo cotidiano es lo que más tenemos que estudiar, ¿no? Lo que pasa, a veces es donde tenemos más que hacer verdaderos estudios serios, responsables, comprometidos, como pues es el caso de este libro, que también nos han hecho el favor de estar en nuestro programa de radio platicando sobre estos grandes temas, y me da mucho gusto que haya nuevos proyectos. De verdad necesitamos fortalecer la investigación en nuestro país, y tiene que ser desde muy diversas perspectivas. Yo quiero agradecer, por supuesto, a la consejera Isabel Sepúlveda, que preside conjuntamente con nuestra consejera Anila Frías Austria esta comisión de equidad. De verdad se ha hecho un espléndido trabajo, tengo que decirlo, no solamente como responsable del instituto, sino también en un reconocimiento en muchas actividades que se han venido desarrollando, como es hoy esta última conferencia sobre el ciclo Sociedad y Desarrollo. De verdad hemos estado en muchos lugares, tratando de promover este tema, que hoy es fundamental y es un eje transversal en todas las materias. O sea, hoy no se puede hablar de género sin hablar de todas, absolutamente todas las materias. Ustedes me quieren preguntar, la laboral, todas, por supuesto, en su gran conjunto, ¿no? Por ello, de verdad, es una fiesta que hoy nos encontremos reunidos. Yo quiero de verdad agradecer todas estas actividades que se han realizado por la propia comisión. Y desde luego, pues el apoyo, el acompañamiento de mis compañeros también consejeros, José Corona Bruno, el Carlos Herrera, desde luego el maestro Joaquín. Muchísimas gracias de verdad por este apoyo. Todo ese gran apoyo que también el compromiso que se ha dado por las integrantes y los integrantes de esta comisión. No quisiera hacer un informe, ¿no? Pero sí comentarles algunas de las actividades que ha realizado precisamente esta comisión.
como ha sido el caso de la participación del maestro Abad Sánchez Ávila, hablando sobre participación ciudadana, el control de la convencionalidad del maestro Carpizo, los diálogos pro equidad, con ponencias de las consejeras, presidentes de la propia comisión, las implicaciones de las perspectivas de género en materia electoral, que es nuestro tema fundamental, pero esto no nos excluye que sigamos trabajando en muchos otros temas que hoy seguiremos desarrollando. Y los retos para la democracia en igualdad de género, también con la doctora Daniela Serra Serna, académica, investigadora, chilena ella, quien también vino a aportar algunos elementos interesantes sobre el tema en México, ¿no? Reconocer a más de 1000 personas que han presenciado pues las conferencias, los trabajos de esta comisión, a las instituciones que nos han recibido, como es el caso en la que hoy su anfitrionía a través del doctor Baños Gómez nos brinda. También hemos estado en la Universidad Politécnica de Pachuca, hemos estado en la Universidad Autónoma, desde luego la Alma Mater, en la Universidad de La Salle. Queremos acercarnos con los universitarios porque nos parece, les comento un dato, permítanme hacerlo así, de un estadístico, un análisis que hicimos de la participación ciudadana. Una franja que nos falta impulsar es precisamente aquella entre los 18 y los 25 años. Necesitamos impulsar a los jóvenes, que la credencial de elector sea más allá de un documento para el antro, ¿sí? Y vamos a hacer un documento más de participación ciudadana. Estamos comprometidos en el instituto, y así quiero decirlo, con efectuar una serie de actividades que sigan construyendo en este tema, ¿sí? Y lo lograremos. Quiero comentarles, por ejemplo, que hace poquito estuvimos precisamente con las consejeras con un nuevo programa que se llama Juguemos a Participar con Equidad, que verdaderamente hace reflexionar a las niñas en estos temas tan importantes de, esto es de niños, ¿no? De los clubs de Toby, ¿no? Luz, que nadie se quiere revolver, pero la verdad de las cosas es que cuando vemos y analizamos las cosas, pues las cosas son muy diferentes. Hoy para ustedes puede ser muy cotidiano, pero había profesiones o estudios casi vedados para los hombres, ¿no? Que venían raras las ingenierías, todo esto así cuando entraba una mujer, bueno, era complicado, ¿no? Complicado en esa visión. Hoy vemos, no me lo digan, pero los mejores promedios en la docencia, la gente que ha dado el pasito más allá, muchas veces han sido las mujeres, ¿no? Que nos han marcado esta norma. Entonces tenemos que reconocerlo y decirlo también. En ese mismo análisis, las que mayor participaron en el Estado fueron las mujeres. Las mujeres están sosteniendo, por decirlo de alguna manera, las elecciones en Hidalgo. Esto es importante, decirlo. Y hay que verlo de muchas formas, ¿no? Los partidos, bueno, pues tendrán que trabajar arduamente en ese tema. Ya no es nada más de cuotas o una cuestión de, bueno, porque lo dice la ley, la igualdad, no, porque si no, no van a participar las mujeres y esto es muy riesgoso para la elección. Para la institución electoral tenemos que fijar políticas también, y esto afortunadamente lo hemos concretado, y yo espero que exista sensibilidad en esta reforma electoral para seguir impulsando el tema. De verdad, yo creo que sí, yo veo posibilidades de que sigamos impulsando estos temas, porque ahí están además los datos duros. O sea, no es solamente un discurso, como bien también lo decían las ponentes, una postura, ¿no? Muchas veces política, es decir, vamos con la equidad, el género, y ahí después me explica qué es, ¿no? Tenemos que estar trabajando en todo ello. Quiero decirles que conjuntamente con esta actividad hemos realizado muy diversas actividades, como es el caso, por ejemplo, también de los ensayos para celebrar el 17 de octubre, que como ustedes saben
Es una fecha que se celebra en razón de una reforma constitucional en donde se le da el voto pleno a la mujer, aunque yo siempre he tenido dudas, y lo digo sinceramente, si había alguna limitante, ¿no? Yo creo que fue una respuesta finalmente institucional, pero que también me parece que eso no fue casual, o sea, fue el impulso de las mujeres lo que lograron, que es el 17 de octubre, a los 40, muchos años antes, también el voto de las mujeres en las cuestiones municipales. Con todo esto, con todas estas actividades que han venido desarrollando la comisión, se ha cumplido con los objetivos del programa anual operativo de la comisión y de manera muy satisfactoria. Yo quiero de verdad agradecer que sea esta importante casa de estudios que hoy nos abre sus puertas, en donde hemos realizado esto. Y finalmente decir que estamos conscientes de que fomentar la cultura de la equidad de género es una labor que requiere tiempo, perseverancia y la mayor cooperación posible entre este órgano y el sector académico, que hemos buscado y nos hemos acercado, el sector político, el sector social, y por ello refrendamos nuestro compromiso de seguir trabajando para hacer de la nuestra una sociedad en que la perspectiva y la equidad de género sean no solo ideales, sino realidades diarias. Y pues muy acorde con este libro, no fue penal. Muchas gracias a todos ustedes. Para terminar con este evento, solicitaremos atentamente al consejero presidente, a la consejera, a los consejeros y al señor rector, pasen al frente para entregar los reconocimientos a nuestras panelistas. En este momento se hace la entrega del reconocimiento a la doctora Elvira Hernández Carballo, por parte del consejero presidente. Y de igual manera a la maestra Silvia Rodríguez por parte del rector del Centro de la Es así como concluimos. Muchas gracias a todas y a todos.